¿Dónde comienza un avivamiento? Tenemos que comenzar en el lugar donde reconozcamos nuestra total dependencia de Dios y construir a partir de allí. Esa es mi esperanza y oro que Dios traiga esto a nosotros como nación. Estás escuchando Aviva Nuestros Corazones con Nancy DeMoss Wolgemuth, coautora de En Busca de Dios, en la voz de Patricia de Saladín. Hoy, 10 de julio de 2025. En horas del mediodía, la calle Fulton, en el distrito financiero de Nueva York, es un lugar ocupado por hombres y mujeres de negocios que se dirigen apurados a restaurantes y a reuniones. Algunos vendedores callejeros se colocan en las esquinas de las calles Fulton y Williams, ofreciendo un almuerzo rápido. Pocas personas que caminan por la calle Fulton, cerca de la esquina con la calle Williams, reconocen el significado de este lugar. Muchos de ellos no saben lo que pasó allí hace 150 años, entre un grupo de hombres de negocios en su hora de almuerzo. El miércoles 23 de septiembre de 1857, un pequeño grupo de hombres de negocios se reunió a orar en la iglesia holandesa del norte de la calle Fulton. Esa reunión marcó el inicio de un avivamiento que se extendería por toda la nación. Este avivamiento aumentó la asistencia a las iglesias, cambió la conducta de las personas e inspiró nuevos esfuerzos misioneros. Pero más que nada, el avivamiento inspiró al pueblo de Dios a orar. Nos encontramos en la tercera semana de la serie titulada En Busca de Dios. Hoy escucharás acerca de un avivamiento que tuvo un gran impacto en toda una nación, hace ya más de 150 años. El avivamiento de oración de 1857 a veces se le llama el avivamiento laico. Contrario a otros avivamientos históricos, no hubo ningún predicador reconocido en medio de este avivamiento. Para que entendamos el contexto, es preciso señalar que los Estados Unidos se encontraba en aquellos momentos en la cima de la revolución industrial. La gente estaba haciendo dinero a raudales. La mayoría no sentía gran necesidad de Dios ni de la oración. Y en medio de aquel escenario, en su providencia, Dios levantó un laico que sentía una gran carga por la condición espiritual de la gente en la ciudad de Nueva York. Me imagino que este laico no tenía la menor idea de cuán grandemente Dios usaría su vida y sus esfuerzos en el gran avivamiento de oración. Jonathan Brownson es el ministro de oración de la Iglesia Reformada en Estados Unidos. Nos cuenta el trasfondo de este hombre. Bueno, Jeremy Lanphier era un hombre de negocios. Se mudó a la ciudad de Nueva York para empezar un negocio de confección de ropas. Se mudó a unas instalaciones localizadas en el centro de Manhattan y se convirtió alrededor de las horas del mediodía en una iglesia de Manhattan. La hora de su conversión tiene un gran significado y la veremos hacia el final de la historia. Y después de su conversión, el liderazgo de la iglesia North Dodge le pidió si podía servir como misionero laico allí. La iglesia decidió contratar este misionero laico porque estaban perdiendo miembros. Lo que estaba sucediendo en la iglesia North Dodge es similar a lo que ocurre en las zonas metropolitanas en la actualidad. Los negocios se estaban moviendo hacia Manhattan y los miembros de la iglesia se mudaban lejos del área. Vemos que la asistencia a las iglesias empezó a disminuir en los inicios de 1850. Este es Lyle Dorsett, profesor de formación cristiana y ministerio de Wheaton College, en Chicago. El crecimiento de las iglesias, en número de personas asistiendo, había disminuido significativamente. Nuestras estadísticas de esa época no son completamente confiables, pero sí tenemos conocimiento de esto. En la medida en que se aceleraba el ritmo de la vida, las personas parecían menos sintonizadas con los asuntos espirituales, y los desacuerdos sobre la migración y la esclavitud causaban tensiones.
En 1850, Estados Unidos crecía rápidamente. Hubo un rápido crecimiento de las zonas industriales y urbanas. Las ciudades estaban en apogeo. Las industrias estaban creciendo. Las líneas ferroviarias se estaban instalando por todo el país. Se habían traído muchas personas al país para trabajar. Siempre había mucha tensión con estos asuntos. Siempre que tienes mucha gente llegando a un país o que tienes un crecimiento vertiginoso, las personas se dislocan social, psicológica y emocionalmente. En este ambiente, el nuevo misionero laico comenzó su labor. La Iglesia describiría el trabajo de Lanphier de la siguiente manera. Esta asamblea, que se encontraba ansiosa debido a la pobreza espiritual de esta parte de la ciudad, y viendo la necesidad de empezar las labores adecuadas para que se predicase el Evangelio a los pobres, obtuvieron los servicios de este laico piadoso, el señor J.C. Lanphier. Él dedicaría su tiempo y esfuerzos para explorar esta parte baja de la ciudad. El principal objetivo de Jeremías, cuando fue contratado en julio de 1857, era tocar las puertas de las residencias del vecindario, invitar a las personas a la escuela dominical y a venir a la iglesia para llenar los nuevos bancos. Empezó en julio de 1857 y trabajó por un par de meses. No conocemos todo lo que vino a su mente, pero me imagino que estaba exhausto luego de tocar un buen número de puertas. Decidió que empezaría a tocar las puertas del cielo antes de tocar las puertas terrenales que se resistían. Hemos compartido ya sobre las reuniones de oración matutinas en Boston y en la ciudad de Nueva York. Los creyentes se reunían para pedirle a Dios que avivara a su pueblo. Esta reunión tenía más o menos el mismo fin, pero con la diferencia de que sería al mediodía. Esa era la diferencia de esas reuniones de oración. Se celebraban al mediodía. Este es el pastor y escritor Kevin Adams. Claro, había reuniones de oración que se celebraban en diferentes horas en el pasado. Pero una reunión de oración al mediodía era algo bastante raro. Las reuniones de oración iniciadas por Lanphier se celebraban a la misma hora que él se había convertido. Él tenía una gran convicción sobre eso. Quería que la gente, principalmente los hombres que trabajaban en la zona de negocios de Nueva York, se reunieran a orar, a interceder durante su tiempo de almuerzo. Sentía una gran carga por esto. La idea era que la gente tomara 5 o 10 minutos o el tiempo que pudieran tomar durante el mediodía. Se reunirían y compartirían motivos de oración o serían parte del tiempo de oración por un corto tiempo y luego volverían a trabajar. Empezó hablando con algunos de sus amigos, entregaba algunos tratados y luego invitaba a la gente a asistir a las reuniones de oración. La primera reunión de oración tomó lugar el 23 de septiembre de 1857 y fue liderada por Jeremías Calvin Lanphier. Él esperó durante media hora y nadie apareció. Imagínate cómo se había sentido. Me imagino que estaba bastante desmotivado luego de media hora de estar solo. Pero al final de la hora, 5 personas llegaron y empezaron a orar. No pasó mucho tiempo antes de que los asistentes a la reunión se multiplicaran. Dijo, la próxima semana reunámonos de nuevo para orar. En esta ocasión, 20 personas se presentaron. La semana siguiente se presentaron más personas. En la providencia de Dios, la explosión de esta reunión de oración coincidió con los problemas financieros del país. Aquí está Lyle Dorset. Hubo un pánico financiero que empezó con el Banco de Filadelfia el 25 y 26 de septiembre de 1857. Para mediados de octubre, el pánico se había dispersado por todos los Estados Unidos y Canadá. En aquel entonces alcanzó muchos otros bancos y ciertamente, desde octubre hasta finales de 1857, se le conoció como el pánico financiero de 1857. Esto apareció en el periódico El Observador de Nueva York, el 15 de octubre. Diariamente, se despiden a miles de personas de sus trabajos sin previo aviso. Fortunas que fueron creadas con habilidad de industria y que fueron nutridas con los cambios ocurridos hasta ese momento, sucumbieron o se desvanecieron como un sueño. Una semana después, las reuniones de oración de la calle Fulton en Nueva York se estaban llevando a cabo diariamente, en lugar de 1 o 2 veces por semana.
Estoy convencido de que la gente tenía tiempo para orar porque habían perdido sus trabajos. Ahora estaban muy atentos a su necesidad de orar debido a lo que había estado pasando financieramente. Siempre hay dos resultados ante los desastres. Uno es alejarse de Dios y el otro es acercarse a Dios. Parece que un buen número de personas se volvieron a Dios. Pienso que lo que aprendimos del Señor Jesucristo, de lo que estaba pasando allí, Jesús dijo, es casi imposible que un hombre rico entre al reino de los cielos. Jesús tiene pocas cosas positivas que decir acerca de las riquezas. Es más difícil que un rico entre al cielo a que un camello pase por el ojo de una aguja. Jesús no ama menos a los hombres o mujeres ricos, pero lo que está diciendo es que tendemos a depender de cualquier cosa antes que depender de Él. ¿Quieres iniciar un avivamiento en algún lugar? ¿Querrías iniciarlo justo en el corazón de tal calamidad? Este es Bob Bucky, director de Avanzada Nacional de Oración. Es fácil imaginar por qué la reunión de oración estalló como lo hizo, porque todos, especialmente en el Bajo Manhattan, estaban amenazados con la ruina financiera. Por eso no se necesitó mucho tiempo para que las personas de Nueva York llenaran las iglesias con oración. Durante el avivamiento en Nueva York, cerca de 25 reuniones grandes de oración se llevaban a cabo diariamente. Rápidamente, cada auditorio en la ciudad de Nueva York era usado cada día al mediodía para orar. Sin mencionar las reuniones rutinarias o adicionales que se celebraban. En la medida en que el tiempo transcurría, la asistencia aumentaba y más personas se reunían. De hecho, 1,000 personas se reunieron durante horas de trabajo para pasar una hora en oración. En realidad, estas reuniones de oración se desbordaron más allá de la hora de almuerzo, y las iglesias de la ciudad de Nueva York estaban llenas con personas orando desde temprano en la mañana hasta tarde en la noche, durante todas las horas del día. Habían unas 2,000 personas orando en diferentes partes de Nueva York cada día. Según una de las fuentes, el famoso editor de periódicos, Horacio Greeley, se encargó de ver por él mismo cuántas personas estaban orando al mediodía realmente. Se trasladaba de un lugar a otro, de una reunión a otra. Perdió la cuenta luego que contó 10,000 personas. Era algo que iba creciendo. Este es el himno número 1 del himnario de la calle Fulton, el que era usado por aquellos que se reunían en la esquina de Fulton y William para orar. Y dice así: en tu gran nombre, oh Señor, venimos para adorar a tus pies. Oh, derrama tu Espíritu Santo en todos los que ahora nos reunimos. Enséñanos a orar, a alabar y a escuchar y entender tu palabra. Sentir tu feliz presencia cerca de nosotros y confiar en nuestro Señor que está vivo. Las letras de esta canción expresan el sentir de los corazones de aquellos que se reunían a orar. No solamente se reunían para buscar que se resolvieran sus problemas financieros, sino que se reunían porque el Espíritu Santo los impulsaba a orar. Las personas se estaban reuniendo. Los hombres de negocios empezaron a decir que querían establecer estas reuniones, que querían el avivamiento del Espíritu Santo en sus vidas y en sus comunidades. Solían decir, por favor, observen las siguientes reglas. Venga temprano. Comenzamos a las 12 en punto. Inicialmente, Jeremías las dirigía. En la medida en que crecieron, el liderazgo se rotaba y diferentes personas de negocios dirigían las reuniones. El líder no debía excederse de 10 minutos al abrir la reunión. Al líder se le facilitaba un programa que era como un boletín y contenía una descripción de cómo debían proceder o asuntos con los cuales trabajar. Primero, abra la reunión leyendo y cantando de 3 a 5 versos de un himno. Segundo, oración. Tercero, y así sucesivamente.
No se producía una gran escena emocional como a veces vemos en avivamientos. Lea solo una petición a la vez y siga con una oración. Esa oración debe tener una referencia especial a lo que se ha dicho. Había un letrero en la casa de reunión en la calle Fulton que leía: nadie debe orar más de 5 minutos. No debía hacer eso. Solamente debía orar por cierto tiempo y detenerse, pues quería dar a todas una oportunidad de orar. Otra regla en la pared leía: no se discuten puntos controversiales. Todas las denominaciones estaban involucradas en la oración. Era un movimiento interdenominacional. La primera semana incluyó por lo menos 3 o 4 denominaciones y había por lo menos 6 personas en aquella primera reunión de septiembre. Continuó así. Si había alguna sugerencia o propuesta de cualquier persona, debían decirle: esto es simplemente una reunión de oración, y que estaban saliéndose del orden, y llamar a algún hermano para que orara. De manera que quedaba claro desde el principio que estas eran reuniones para estar unidos en oración. Querían dejar a un lado muchos de los argumentos. Habían tenido serios argumentos en la iglesia en los últimos 20 o 30 años. Ellos sabían que Dios estaba respondiendo a las oraciones. En vista de las respuestas de Dios, veían sus diferencias como pequeñas y las dejaban a un lado. Era una combinación interesante. Se daba valor a hacer las cosas decentemente y en orden. Empiecen el himno de cierre 5 minutos antes de la 1. Pero había tremenda pasión en las peticiones de oración. Era una experiencia conmovedora leer algunas de esas oraciones y ver el corazón detrás de cada una de las peticiones. Amados hermanos, por años he estado orando por la conversión de mi esposo y mis 2 hermanos. Estas peticiones de oración llegaban de todos los lugares del mundo. Oro en el nombre de Cristo, que ellos vengan al conocimiento de la verdad que es en Jesús. Al leer muchas de las peticiones, cientos o miles de ellas quizás, ¿cuál era el tema subyacente de ellas? Hay un tema recurrente que era conforme a la propia pasión de Jeremías en cuanto a estas reuniones de oración. Así como él había encontrado a Cristo, así como él había aceptado a Cristo al mediodía, muchas de las peticiones de oración eran oraciones por aquellos que no conocían a Cristo. Un hombre joven que residía en esa ciudad y había venido unos años antes de Inglaterra, donde aún residían sus padres, siendo él el único miembro de su familia que no era convertido, era entonces presentado por un amigo cristiano quien anhelaba su inmediata conversión. Muchas veces sería: ora por un hijo, ora por una hija. Esta es una madre. Oh, que ella sea vuelta al conocimiento de Cristo y pueda educar a sus hijos en la instrucción y amonestación del Señor. No solamente oraban por otras personas, sino también los no cristianos estaban asistiendo a las reuniones de oración y se estaban convirtiendo durante este tiempo. Empezaban a buscar de Dios. Mientras más crecían las reuniones, muchos que habían orado volvían con reportes de oraciones contestadas. Las cosas estaban moviéndose. Habían personas pidiendo oración, personas orando y personas volviendo para testificar lo que Dios había hecho. Había oraciones por conversiones individuales y oraciones por avivamiento de iglesias y comunidades. Pienso que es fascinante reflexionar sobre el impacto de esas oraciones en las comunidades y ciudades a través de los tiempos. No era solo una oración. Las personas que le gustaba orar por avivamiento podrían haber sido tentados a pensar: bien, la respuesta ahora es tener reuniones de oración. Dejemos la predicación a un lado, desechemos las enseñanzas, hagamos a un lado el evangelismo y oremos a Dios y dejemos que Él haga todo. Pero la realidad es que el mismo Lanphier, mientras conducía estas reuniones de oración, era activamente evangelístico. Activamente repartía tratados, por ejemplo, algo que daba mucho resultado a mediados del siglo XIX. Activamente motivaba a las personas de su iglesia y de otras iglesias para las que trabajaba a que testificaran a sus amigos y para que trajeran a sus amigos. Él estimulaba continuamente para diversas cosas. Motivaba a las personas a hacer cosas en sus propias iglesias.
Lo que estaba pasando en la medida en que el avivamiento se extendía era que en las demás iglesias también se infundía ese mismo ánimo. La intensidad del avivamiento de oración comenzó en la calle Fulton, en el otoño de 1857, y menguó luego de varios meses. Sin embargo, un tiempo de oración al mediodía se mantuvo en la ciudad de Nueva York por 103 años. En la medida en que observamos esta reunión de oración y el avivamiento que la rodeó, ¿qué debemos aprender? ¿Por qué debe importarnos hoy? Es realmente un asunto de si nos vemos motivados a orar, movidos por la desesperación o por la devastación. ¿Será que se requiere algún desastre o colapso financiero para traernos a nuestras rodillas? ¿O reconoceremos que, separados del Espíritu de Dios, no somos más que polvo de la tierra? Somos polvo. Este colapso financiero de 1857 condujo a un entendimiento más profundo de la necesidad que las personas tienen de depender de Dios. Parte del reto en los Estados Unidos hoy es volver a ese entendimiento sin necesidad de que ocurra una devastación. Solo el Espíritu de Dios puede hacer eso en nosotros, recordarnos que cada respiro es un regalo suyo. Ya sea que estemos experimentando una devastación financiera o no, la estamos experimentando físicamente a cada minuto, en cada respiro que tomamos. En la medida en que oramos por avivamiento, necesitamos reconocer que puede ser, como lo fue en 1857, que Dios, en su misericordia y en su providencia, traiga algún tipo de devastación a gran escala que haga que nuestra nación se sienta desesperada por buscarle a Él. Así es. Puede ser un juicio que conduzca al arrepentimiento. Rogamos que Dios tenga misericordia, pero esa misericordia puede mostrarse llevándonos a un lugar de dependencia. De nuevo, es por eso que el lugar de la reunión inicial de oración de la calle Fulton, que queda solo a 3 cuadras de la zona 0, es tan significativo para mí, pues en cierto modo nuestras oraciones deben empezar en la zona 0. Tenemos que comenzar en el lugar donde reconozcamos nuestra total dependencia de Dios y construir a partir de allí. Esa es mi esperanza y oro que Dios traiga esto a nosotros como nación. Pienso que ministerios como Aviva Nuestros Corazones tendrán un papel importante que jugar. Isaías 54 dice que Dios se encuentra con aquellos que lo conocen a Él y andan en sus caminos. Por eso pienso que habiendo revisado ese gran avivamiento de oración de hace 150 años, es importante que reflexionemos sobre los caminos de Dios. No solo recordar lo que Dios ha hecho en el pasado, sino orar y pedir a Dios que derrame su espíritu de una manera fresca en nuestros días. Nuestra carga es ver al pueblo de Dios unido en sus rodillas, buscándolo a Él hoy, tal como sucedió hace 150 años, en un espíritu de unidad, humildad y de manera ferviente. ¿Has reconocido que tu vida completa depende de Dios? ¿Oras que su presencia se manifieste en medio de su pueblo en la medida en que lo buscamos con honestidad? Muy a menudo pensamos que los eventos del pasado son solo eso, cosas del pasado. Pero en la actualidad podemos ver que Dios está salvando, sanando y obrando. ¿Te imaginas lo que Dios podría hacer si le buscamos de todo corazón en oración? No menospreciemos los pequeños comienzos. Eso me recuerda del pequeño comienzo de una oyente que nos escribió. Ella nos dijo: a través de su ministerio pude descubrir cómo encontrar una vida con propósito para la gloria del Señor. A los 35 años me separé de mi esposo. En ese proceso llegué a los pies de Cristo.
Después de regresar de Mujer Verdadera 2017, tuve la oportunidad de hacer el estudio En Busca de Dios, el cual a través de los episodios y el libro, el Señor movió mi corazón para formar un grupo de oración en la iglesia. Me acerqué al pastor para compartirle mi idea y él accedió. Desde entonces, los viernes de 7 a 8:30 p.m. es nuestro tiempo de oración. Yo sabía que sería un poco difícil y así fue, pues se hizo el anuncio y la invitación y al principio solo era yo. Sin embargo, yo también anhelaba un mover de Dios en nuestra iglesia y ciudad. Estamos por cumplir 2 años con las reuniones y se ha formado un grupo y se han vuelto fieles compañeras de oración, incluyendo unas jóvenes que permanecen a pesar de que la mayoría somos mujeres de varias edades. Estoy más que agradecida con el Señor, pues hemos visto en este grupo la gloria de Dios y su respuesta a diversas peticiones. Hermanas, de verdad, puedo ver a mi Señor moverse en el corazón de varias hermanas y avivando su corazón para su gloria. ¿Saben? Decidí un día rendir mi vida a Cristo y no dejar que la amargura llenara mi vida. Confieso que no ha sido fácil, pero el Señor con su amor siempre está ahí para fortalecerme, animarme y consolarme. Gracias, hermanas, por todo. Dios les bendiga. Les mando un fuerte abrazo. Nos anima mucho como ministerio leer el testimonio de cada mujer que nos escribe. Espero que este te haya animado a ti a buscar a Dios. Búscalo en su palabra y oremos por un avivamiento en nuestras vidas, en nuestras iglesias, en nuestras naciones. Podemos aprender mucho al observar la vida de personas sabias. El día de mañana daremos inicio a una nueva serie en la que exploraremos la historia de un hombre considerado el más sabio de todos los tiempos. Sin embargo, aunque llevaba ese título, no siempre actuó con sabiduría. Aprendamos juntas tanto de sus aciertos como de sus errores en nuestra próxima serie titulada El Camino de la Sabiduría. ¡Te esperamos! Viviendo juntas la belleza del Evangelio. Aviva Nuestros Corazones es un ministerio de alcance de Revive Our Hearts.